La 1:15, es hora de abrir nuestro espacio de coaching, este tiempo de coaching en el aire, con Ana de Juan, con nuestra coach cualificada y particular para todos los oyentes de Radio San Vicente. Ana de Juan, muy buenos días. Buenos días, Loli. Y muchas gracias por acudir a esta cita en la que ya nos ponemos a trabajar en serio, porque la pasada semana te conocíamos, presentábamos el espacio, les contábamos a nuestros oyentes lo que íbamos a hacer, lo que es el coaching, pero hoy toca trabajar y trabajar además con la creatividad de por medio. Fíjate, Ana, dicen que la creatividad es la facultad que alguien tiene para crear. Sin embargo, la creatividad, y por lo que tú nos traes hoy aquí, también se puede utilizar para resolver conflictos o para ayudar, por lo menos, a mediar en ellos nuestros propios conflictos, ¿no? Exactamente. De hecho, es la capacidad que tenemos para crear alternativas o soluciones a los conflictos y problemas. Pues háblanos de la creatividad para que nos ayude en nuestra vida y encauzar o enfrentarnos a los problemas. Claro que sí, Loli. Si te parece, comenzamos con el cuento de hoy. Venga, dale. Muy bien. Pues nada, este primer cuento, como hemos dicho, vamos a trabajar con cuentos, es un cuento en el que aparentemente hay un problema sin solución. Entonces vamos a ver si algún radio oyente da con ella. Comenzamos. Vale, agudizamos los sentidos. Te escuchamos, Ana. Muy bien. Hace muchos años, cuando una persona que debía dinero podía ir a la cárcel, un mercader de Londres tuvo la desventura de acumular una enorme deuda. Al prestamista, que era viejo y feo, le gustaba la hermosa y joven hija del mercader. De modo que propuso un trato. Cancelaría la deuda si podía quedarse con la muchacha. Tanto el mercader como su hija se sintieron horrorizados ante esa proposición, pero sabían que no tenían más remedio que aceptarla. Entonces el prestamista sugirió que se dejara en manos de la providencia la decisión. Así indicó que colocaría una piedra negra y una blanca en un saco vacío y que después la chica debía tomar una de las piedras. Si ella escogía la piedra negra, se convertiría en su esposa y la deuda del padre quedaría cancelada. Pero si seleccionaba la blanca, se quedaría con su padre y la deuda también sería perdonada sin casarse. El mercader aceptó con renuencia. Los tres se encontraban en una vereda de piedras, en el jardín del mercader. Mientras hablaban, el prestamista se inclinó para recoger las dos piedras. Pero entonces la chica se dio cuenta de que él había tomado las dos piedras negras y las había colocado en el saco. Enseguida el viejo pidió a la chica que tomara una de las piedras. Vaya, Loli, parece que no hay solución, ¿verdad? Hombre, tramposo. Exacto, eso te iba a decir, no hay solución si hace trampa. Claro, es que es un tramposo este señor. Bueno, pues continuamos para ver la Venga, solución. Me pica la curiosidad, a ver. La chica de la historia metió la mano en la bolsa y sacó una piedra. Pero sin verla y sin dejarla ver, la dejó caer en la vereda, donde se perdió entre las demás. Entonces exclamó: ¡qué torpe soy! Pero no importa, si abren la bolsa verán qué piedra tomé por el color de la que queda. Como la piedra que había era negra, se supuso que ella había tomado la blanca, ya que el prestamista no se atrevería a admitir su deshonestidad. No diría nunca que había hecho trampa. ¡Qué lista la hija del mercader!, ¿no? Sí, eso es cambiar el enfoque. Saldaron la deuda, ella salvó su venta, no fue vendida. Mira qué lista. Y además saldó la deuda también. Pero y además sin dejar al tramposo por tramposo. Además. ¿No? Lo dejó así muy como, diplomática. Mira, ay, se me cayó, qué torpe soy. La torpe soy yo, no es usted un tramposo, ¿no? Exacto. Muy bien, pues eso es aplicar la creatividad a la resolución de conflictos. Pero vamos a analizarlo poquito a poco, porque en la vida a nosotros no nos van a vender y a comprar. Estamos en el siglo XXI, pero nos suceden, Ana, otros conflictos en los que necesitamos ese proceso creativo para salir de ellos, para afrontar los problemas. ¿Cómo funciona nuestro mecanismo? Pues vamos a verlo, porque la creatividad, si yo pregunto, ¿hay un lugar para la creatividad? Pues sí que lo hay. Está en el cerebro. ¿Pero en qué lugar del cerebro? Vamos a hablar un poquito del cerebro, de cómo funciona. ¿Vale? Cuéntanos, ¿cómo funciona el cerebro? Casi nada la pregunta. ¿Cómo funciona el cerebro? Bueno, esta es una pequeñísima parte, ¿eh? Pero bueno, vamos a comentarlo. Bueno, el cerebro, si lo seccionamos, sabéis que tenemos a nivel más profundo la amígdala, la masa cerebral y luego el córtex, que nos diferencia de los animales. Pero si lo dividimos por hemisferios, tenemos dos, uno derecho y uno izquierdo. Vale, ¿dónde está la creatividad? En el hemisferio derecho. ¿Dónde está la rigidez, la racionalidad? En el izquierdo. ¿Vale? Para decirlo así claramente, digamos que el hemisferio izquierdo es aquel que tenemos mucho más desarrollado. Y ahora veremos por qué. En ese hemisferio es donde se encuentra la parte del lenguaje, los números, la matemática. Esta es la parte mucho más rígida, técnica, más racional.
mucho más inflexible, ¿no? El hemisferio izquierdo, cuando habla, es el que dice esto es así, punto, y no hay más. Y el hemisferio, el izquierdo. Y el derecho es aquel donde se encuentra la creatividad, la intuición, es aquel que se despierta con la música, la pintura, las artes. Y bueno, ¿qué ocurre, no? Cuando nosotros nacemos, por ejemplo, somos bebés y el cerebro está puro, está limpio. Esos cerebritos se van condicionando con información de papá y mamá, del colegio, etc, etc. Entonces se va desarrollando más una parte u otra. ¿Cuál crees que se desarrolla más? La izquierda, no me digas más. Claro, claro. Rígida. La rígida. Esto está bien, esto está mal. Y luego, por ejemplo, en el tema educativo, ¿no? Asignaturas importantes, la lengua y las mates. El dibujo como que, bueno, es un hobby. Lo más importante son la lengua y las mates. Entonces, todo eso lo que hace es desarrollarlo tanto que a nivel físico sí que tienen el mismo tamaño, pero como suelo decir, a nivel de uso, el hemisferio izquierdo sería, pues fíjate, de grande como toda esta habitación donde estamos haciendo el programa, y el hemisferio derecho sería tan pequeñito como un micrófono a nivel de uso. Claro. Porque no lo usamos casi. Entonces tenemos que desarrollar la creatividad. Claro, al hilo de lo que contabas antes, por ejemplo, del cuento que nos has planteado para entender un poco cómo usar la creatividad a la hora de afrontar problemas, si tenemos más desarrollado el lado izquierdo, el rígido, el racional, que el derecho, que es el creativo, cuando tengamos un problema lo vamos a canalizar a ese lado izquierdo, ¿no? Vamos a pasarlo por el tamiz de la razón, de lo de esto es así, de lo que comúnmente yo he venido aprendiendo y no me voy a salir al lado creativo. Va a ser difícil aplicar la creatividad para enfrentar un problema, cuando hemos visto en el cuento que es mucho más sencillo salir airoso de un problema siendo creativo, ¿no? Aparentemente es sencillo cuando sabes la solución, ¿verdad? Pero antes creemos que no. Sí, realmente canalizamos, como bien has dicho, por ahí. Pero porque, a ver, los patrones cerebrales yo los suelo llamar surcos o autopistas. ¿Qué ocurre? Como en una senda la haces y la gente la usa. Es como un patrón, tú lo utilizas. Cuanto más lo utilizas, más ondas haces esa senda, ¿no? Entonces, claro, para ser creativo tenemos que crear nuevas sendas. Claro, crear nueva senda cuesta, cuesta un trabajo. Entonces hay que hacer un esfuerzo. Lo más importante, ser consciente de ese patrón que yo tengo y ser muy consciente, como bien has dicho, ¿no? De cuando digo esto es así, punto, es porque estoy valorando si algo es así porque está bien o está mal, cuando interfiero con mis juicios. Entonces, realmente a veces para ser creativo podemos parar y decir, a ver, voy a replantearme las cosas, voy a dejar de ver un poco esto bien o esto mal, voy a ver, ¿no? Pero Ana, ¿y si eso no es fácil? ¿Y si aparecen los temidos bloqueos? Porque nosotros nos bloqueamos ante todo en la vida. Si estamos acostumbrados a seguir un patrón, esto lo paso por la razón, lo paso por mi hemisferio izquierdo y actúo de manera refleja, casi, ¿no? De forma aprendida, que pensamos que sin nada, pero es aprendida. Para usar el lado creativo tendríamos que aprender otra cosa. Si entramos en conflicto de izquierdo y derecho, aparecen los bloqueos. Sí, a ver, son bloqueos a la creatividad, cosas que nos impiden ser creativos. Simplemente siendo consciente de estos bloqueos que vamos a comentar está muy bien, porque al menos ya dices, pues bueno, voy a parar aquí y no voy a hacer caso a mi mente, porque es un bloqueo, ¿de acuerdo? Por ejemplo, un bloqueo perceptual, los bloqueos nosotros a nivel visual. Por ejemplo, nuestros sentidos no son perfectos. Fijaos, hace no mucho tiempo, unos meses, salió en las noticias aquello famoso del vestido de color. A ver de qué color es el vestido. Y a cada uno le pareció de un color. Claro. Había miles de respuestas. Exactamente. Y cada uno veíamos lo mismo, pero cada uno tenía una percepción. Eso es un bloqueo perceptual, porque la vista, el aparato visual y ocular no es exacto. Cada uno tenemos pues una peculiaridad. Y se ve además, en talleres que hago de creatividad, se ven con muchos ejercicios y juegos de ese tipo, lo que cada uno ve. Y es diferente. Entonces hay que ya ser conscientes de que tú puedes ver una cosa, pero hay muchas más. Claro que sí. Vamos, que salgan a la calle y pasa, quien yo digo que es guapo, a otra le parece un ogro y a la de allá le parece la cosa más normal de este mundo. Pues como eso, tantas cosas. Bloqueo perceptual. Más bloqueos. Bueno, pues luego tenemos bloqueos culturales y contextuales. Aquí también estarían algunos juicios y prejuicios. Por ejemplo, un bloqueo cultural, pues nosotras, San Vicente Playa. Pues imagínate que nos vamos a la playa ahora, antes de ver el programa. ¿Cómo nos vamos? Pues en bikini, o en bañador, o hacemos topless, o lo que nos apetezca. Vete a otro tipo de cultura, por ejemplo, a una cultura árabe. A ver, si lo hacen o no. Imposible. Claro, ahí hay un juicio. Tapada hasta los tobillos. Hasta los tobillos y me baño con un mono o en burka, si acaso, ¿no? Entonces, para esa persona no es normal lo que para nosotras sí. Claro, es un bloqueo cultural. Bloqueo cultural, exactamente. O contextual, vamos, el contexto te obliga a. Sí. Y lo has aprendido y lo has hecho tuyo, no lo ves diferente, lo ves normal. Lo ves normal, claro. Fíjate, y a nivel contextual yo me puedo ir a un ejemplo
que creo que hemos vivido todos cuando tenemos ya una cierta edad, la época que podíamos fumar en cualquier sitio. Yo recuerdo porque se fumaba en hospitales, que se fumaba en el banco. Yo recuerdo ir a mi médico de cabecera y que fumara en consulta. Y tanto, y yo también. Los médicos son, yo creo, de los profesionales que más han fumado. Sí, y fíjate, y ahora mismo eso se ve fatal. Ya hay un juicio, ¿no? Es como esto, ¿no? Y lo otro, entonces sí. Y ahora realmente hay un cambio. Entonces ya es otro bloqueo, como que dejo de ver las cosas sin juzgarlas para juzgarlas. Esos son, realmente el problema de base son los juicios. Y luego hay muchos más bloqueos. Emocionales, sobre todo las emociones nos privan de hacer un montón de cosas. No sé si son aprendidas, innatas o por qué, pero los bloqueos emocionales nos juegan un papel definitivo a la hora de realizar o no realizar determinadas cosas. La mayoría de bloqueos emocionales son aprendidos. Si yo, por ejemplo, creo que algo me da miedo, por ejemplo, emprender una empresa. Yo provengo de una familia donde el riesgo es igual a fracaso, donde es un peligro arriesgar. Yo voy a tener un bloqueo emocional si voy a montar una empresa, porque tengo que arriesgar. ¿Dónde está el bloqueo? Ya no solo en mi mente, sino en mi cuerpo, que estos son más profundos, entonces estos cuesta más de superar. Igual, imagínate una persona que quiere aprender, que viene de una cadena, de una saga de empresarios, de abuelo, padre y tal, pues no le va a costar, y a lo mejor no tiene estudios, ¿no? Quizá otra persona con estudios, pues no lo hace por ese miedo. Entonces, ¿qué ocurre con el bloqueo emocional? Que el cuerpo, si siente miedo, se retira. Entonces no atraviesa y tenemos que intentar abrir la zona de confort, que es esa zona cómoda en la que estamos, tranquilos, para ir más allá y superar ese tipo de bloqueos, ¿no? Con trabajo personal, y también te va a ayudar ese ampliar la zona de confort a ser más creativo, porque vas a ver más campo. Claro, por tanto, y volviendo al origen, si queremos afrontar los problemas con creatividad, que parece como mucho más suave, no es tan drástico para nosotros, nos hace sentir mejor, liberarnos de bloqueos perceptuales, culturales, contextuales, emocionales, intelectuales, liberarnos de todo tipo de bloqueos. Dicho así es sencillo, Ana, pero no es fácil de llevar a la práctica. No, Loli, no. Liberarnos, que bien suena, te estoy escuchando, me encanta. Lo más importante para liberarnos, que realmente del todo no se puede, yo diría que es ser consciente. Es decir, yo ahora mismo soy consciente de que tengo un juicio, entonces sé que estoy funcionando mentalmente a través de un juicio. Ya quizá liberarme no puedo, pero sí, al ser consciente ya lo dejo en stop, ¿no? Sí. Yo tengo esto, voy a buscar otro camino, no le hago caso. ¿De acuerdo? Voy a intentar ser más flexible. Bueno, por lo menos es un buen punto de partida. Yo te pregunto, a modo de conclusión, danos una receta para en nuestra vida poder aplicar la creatividad a la resolución o al afrontar los problemas, los conflictos. Muy bien. Tareas para nuestros oyentes. Tareas, sí, estos son los deberes de hoy, lunes creativo. Pues bueno, el primero de todos y más importante es reducir el estrés. Hay mucha gente, yo en consulta también lo veo, gente que está muy estresada. La creatividad con el estrés son indirectamente proporcionales. Estás estresado, la creatividad, olvídate, porque no puedes. Tienes que dormir lo necesario, relajarte. Además, hay un proverbio budista que creo que dice así: si tienes tiempo, medita, pero si no tienes tiempo, medita más. Para parar la mente, para intentar no funcionar, porque cuando estás muy activo mentalmente es como que esas autopistas van más rápido. Yo me lo aplico, me ha encantado, lo has dicho y me lo quedo para mí, pero sé que muchos que nos están oyendo también. Si tienes tiempo, medita, pero si no lo tienes, medita más. Párate y medita. Para ti, respira, medita y descansa. Seguimos componiendo esa receta. Sí, lo más importante, como hemos dicho, como comentabas, ¿no? Liberarnos de bloqueos. Bueno, es difícil. ¿Qué tenemos que hacer? Tomar conciencia, sería el siguiente punto. Tomar conciencia como con la autoobservación. De momento, darme cuenta que estoy emitiendo un juicio de esto está bien o esto está mal a la hora de resolver un problema, e intentar ser consciente de que estoy en ese juicio, en esa dualidad del bien y del mal. Entonces ahí ya dejo bastante distancia de ver las cosas como son. A veces simplemente observa, contempla y no juzgues. Para intentar recordamos a la protagonista del cuento inicial, a través del cual introducíamos el tema de la creatividad, la hija del mercader que iba a ser vendida. No podía dejar en evidencia a su padre, no podía dejar tampoco como enemigo al prestamista, pero tenía que buscar una solución para no ser vendida. Bueno, pues observó la situación y gracias a eso, y utilizando la creatividad, llegó a la mejor solución. Exactamente, Loli. Exactamente, y además muy ágil mental, ¿eh? Sí, tanto. La chica esta. Más cositas, pues como hemos dicho, la meditación ayuda mucho a alimentar la energía, el espíritu, como se suele decir, intentar estar bien
A nivel, pues eso, anímico, energético, como quieras llamarlo, cada uno lo puede utilizar de una manera. Pues hay gente que le va bien meditar, hay gente que le va bien el deporte, hay gente que le va bien una conversación con una buena amiga. Todo esto, ¿no? Intentar buscar esos momentos de paz. Yo conozco personas que son incapaces de meditar. Dice, yo lo de dejar la mente en blanco, pero ¿quién se lo inventó? Porque es mentira, no se puede dejar la mente en blanco. Son incapaces. Eso lo puede hacer un monje budista que lleva recluido ahí 100 años, ¿no? A ver, hay muchas alternativas para meditar. Ya no solo es dejar la mente en blanco, que es la meditación budista pura, sino, por ejemplo, meditación guiada, relajación guiada. En internet hay un montón y muy buenas. Y con diferentes objetivos, para relajarte, pues para fomentar cualquier cosa que quieras en tu vida. Puedes pararte y escuchar. Y ya está. Un día tenemos que hablar detalladamente de esto. ¿Algún apunte más en nuestra receta para afrontar los problemas con creatividad? Pues a mí me gustaría decir que yo eso lo veo mucho en talleres, ¿no? Que hay gente que dice, es que yo no soy creativo, porque a lo mejor en un momento dado no fueron creativos, o porque les dijeron de pequeños no eres creativo, y se lo creyeron. Todos somos creativos, no depende ni de tu nivel de inteligencia, no depende de tu estatus, no depende de nada. Simplemente depende de que tú seas consciente de que eres creativo igual que cualquier otra persona y desarrolles esas cualidades. Todos somos creativos, tenemos nuestro lóbulo izquierdo del cerebro y el derecho. Y puede que uno esté más desarrollado que otro, pero no nos lo han extirpado. Así que vamos a buscar la manera de potenciarlo, de desarrollarlo y de darle la magnitud que se merece. No sé si tienen alguna consulta más que hacerle a nuestra coach, a Ana de Juan, pero como se nos acaba el tiempo de este coaching en el aire, yo si quieren les sugiero que la busquen porque tiene varios canales de comunicación a través de las redes sociales, a través de internet y del teléfono. ¿Cómo pueden solicitarte su ayuda? ¿Cómo pueden plantearte temas? ¿Cómo pueden acercarse a ti a una consulta más privada, más particular y con temas propios, Ana? Pues mira, vamos a dar los diferentes canales. Si os apetece conocer y volver a escuchar los programas que hacemos aquí y toda aquello información relacionada con el coaching, la página de Facebook, Coaching en el Aire, con Ana de Juan. Eso por un lado. Por otro lado, si quieren hacer sugerencias para consultar y tratarlas aquí en el programa, un email, anadejuancoach@gmail.com. Y luego, si alguien quiere coger cita o trabajar alguna cosa y a nivel individual, ya mucho más privado, podemos dar el teléfono, que es el 658-770-990. Por si quieren aprender a meditar, por ejemplo, o cualquiera de los tipos que Ana nos ha explicado de meditación, o cualquier cosa que se les plantee. Ana de Juan es nuestra coach, nos pasa consultas semanalmente los lunes aquí en Coaching en el Aire. ¿Y la semana que viene de qué hablaremos, Ana? Pues mira, de la autoestima. ¡Oh, qué bueno! Qué bueno, ¿eh? 7 días pasan volando. Te espero por aquí. Muchísimas gracias. De nada, vosotros, Loli.